La historia que cuenta Donde cae el sol es la historia de mi abuelo paterno. Y ese papel de ese chiquito, que es mi hijo en la película, en verdad soy yo. Por supuesto, esto no es necesario saberlo, esto es simplemente algo que les cuento para poder desarrollar algo que me interesó desde el principio, algo que Carver cuenta en un pequeño libro que se llama Cartas a mi padre, ¿no? Que le cuenta a su padre, Carver, que quiere ser escritor, y el padre, que poco sabía de libros, le dice, bueno, está bien, pero escribe sobre las cosas que sepas. Escribe de aquellas excursiones que hacíamos para pescar. Y esto para mí fue como una de las primeras cosas, ¿no es cierto? Esa intención de contar aquello de lo que sé, que nunca se sabe de qué sabe uno, pero no importa. Pero fue como la primera intención. No en un sentido biográfico, porque cuando Roger usa la palabra intimidad y habla de mi casa, yo creo que uno puede ver las 3 películas de la casa y no enterarse, salvo por algún dato, que es mi casa natal. No es una narración en primera persona, sino que es el punto de partida para una posibilidad sensible. Es el punto de partida para atravesar el relato o permitir que el relato quede de algún modo, ese cuerpo, cargado con un alma particular, que es ese mundo sensible que uno le puede aportar desde aquello que conoce. Entonces, hubo en principio un intento, como una definición en relación a eso, hablar de las cosas que uno sabe. Pero claro, esto que parece sencillo en principio, luego se hace muy complejo, porque ¿qué es saber de algo? Y además, con Donde cae el sol me enfrenté por primera vez a otra cuestión, que es saber del lenguaje. Entonces, con Donde cae el sol tengo la primera intuición, en relación a esto que decías, Roger, de la cámara y el plano y demás, que el mundo, que incluso la escena pensada como el mundo, la realidad de la escena, aún siendo de ficción, es algo en general. Y que lo que la cámara decide ver es aquello que quiere de algún modo revelar o profundizar de aquello general. Es decir, el encuadre es lo particular, es la posibilidad de recorrer ese mundo y recortar un conjunto de cosas y establecer algún sentido a partir de ese recorte, que nunca es el del argumento, sino aquello que excede al argumento. ¿No es cierto? Marguerite Duras decía que escribir es contar la historia y la no historia. ¿No es cierto? Y en ese sentido es cuando empiezo a hacer esta primera reflexión sobre el lenguaje, que parece obvia porque uno ha leído cosas, pero luego hay que resignificarla en las propias películas, en la propia obra. Y es el primer momento que ese juego de cámara, esa decisión de cómo la cámara se mueve, es una de las primeras cosas que me empiezan a dar cuenta de la necesidad de que cada película reinvente su lenguaje, ¿no es cierto? Que cada película vuelva a pensarse sobre sí misma, vuelva a pensar que en el lenguaje reside lo particular del sentido, es decir, el sentido reside estrictamente en el lenguaje. Entonces esto siempre es complejo porque yo estudié cine y enseño cine y yo lo que creo que hay como muchos debe ser, muchos dogmatismos y el cine lo tiene desde la sintaxis cinematográfica. Creo que mucho más fuerte que el teatro, lo tiene desde una sintaxis cinematográfica y bueno, había que romper con todo esto. Había que desligarse, había que correrse y había que entender que el lenguaje, usando un verso de uno de los poetas que citaste, Juan L. Ortiz, es
el modo que uno tiene de penetrar en el mundo, ¿no? Ese acercamiento particular es uno y no otro.